Hola, en este vídeo te vamos a proporcionar las instrucciones necesarias para saber calcular la indemnización por despido. Aunque de todas maneras te vamos a dejar en la descripción de este vídeo un enlace a nuestra página web donde vas a encontrar una calculadora que te va a facilitar mucho el trabajo. En primer lugar, es importante tener en cuenta que no todos los despidos implican el pago de una indemnización, ya que solo cierto tipo de despidos y modalidades de terminación del contrato de trabajo conllevan la obligación de pagar esta indemnización por parte del empresario. Antes de nada, eso sí, es importante recordar que el finiquito y la indemnización por despido no son lo mismo, son conceptos diferentes. El finiquito se refiere a una liquidación de los diversos conceptos devengados por el trabajador, pero que no han sido cobrados, como por ejemplo los días de salario del último mes que ha trabajado, las vacaciones que no ha disfrutado pero que ha devengado, también por ejemplo las horas extraordinarias que no han sido todavía satisfechas por la empresa y que tienen que ser siempre pagadas por la empresa en el momento en el que se extingue el contrato e independientemente de cuál es la causa por la que se ha cesado al trabajador, es decir, ya haya sido un despido o por ejemplo una renuncia voluntaria por parte del trabajador. Por otro lado, la indemnización por despido solo se abonará efectivamente en casos de despido y no en todos los tipos de ellos. La indemnización por despido se trata de una cantidad adicional al finiquito, como ya he dicho, y se calcula en base a un número específico de días de salario por cada año que el trabajador ha trabajado en la empresa. Y aquí nos preguntaremos qué es lo que debo tener en cuenta para calcular la indemnización por despido. Pues es importante considerar varios elementos a la hora de calcularlo, que es lo que vamos a ir analizando ahora poco a poco por separado. En primer lugar, el salario bruto diario del trabajador es un elemento fundamental en el cálculo de la indemnización por despido, ya que su cuantía influye en el importe final a recibir por parte del trabajador. Si tu salario, por ejemplo, es fijo, para determinar tu salario bruto diario necesitaremos tomar la base de cotización del mes anterior al cese y dividirla entre 30. Sin embargo, si el salario es variable, como es el caso que sucede cuando se cobran, por ejemplo, comisiones o tenemos una nómina que por algún motivo fluctúa mensualmente, debemos sumar todos los ingresos percibidos durante el último año y dividir el total entre 360. El salario bruto diario incluye componentes como, por ejemplo, el sueldo base, las pagas extraordinarias que estén prorrateadas o no, el complemento de antigüedad, junto con otras retribuciones adicionales. También deberá tenerse en cuenta el tipo de despido que ha hecho la empresa. Es esencial comprender que los tipos de despido que hay en España en la actualidad, cuáles son y cómo afectan al derecho a percibir una indemnización por parte del trabajador. Esta clasificación de los despidos tiene implicaciones directas a la hora de determinar el importe de la compensación económica que tiene que recibir el trabajador. En primer lugar, podemos encontrar el despido objetivo por causas objetivas, causas organizativas o de producción o económicas. Este tipo de despido se produce debido a una situación desfavorable de la empresa o, por ejemplo, también cuando la empresa constata que se ha producido una ineptitud sobrevenida o falta de adaptación del trabajador al puesto de trabajo que estaba desempeñando. Se subdivide en procedente, que implica el pago de una indemnización de 20 días por año, o improcedente, que en este caso conlleva una indemnización que suele ser mayor, en el caso de despido objetivo, que suele ser la de 33 días por año. También podría ser que el despido sea nulo, es decir, en este caso no se otorga indemnización a favor del trabajador, sino que lo que se hace es que se le reinstala, se le restituye a su puesto de trabajo. Otro segundo tipo de despido que podemos tener, aparte del objetivo o por causas objetivas, es el despido disciplinario. Ocurre debido a una falta grave cometida por el trabajador en el desempeño de su trabajo. Dependiendo de la calificación que finalmente reciba por parte de los tribunales de este despido disciplinario, pues la indemnización también será diferente. Si el despido es procedente, es decir, se entiende que el trabajador realmente ha cometido esa falta grave que la empresa le atribuye a la hora y que justifica el despido, el trabajador no tendrá derecho a ningún tipo de indemnización. Si en cambio se considera que el despido es improcedente, porque esa causa que se ha esgrimido para justificar el despido o bien no es real o bien no es de la suficiente entidad que justifique imponer al trabajador la sanción más grave que prevé nuestra legislación laboral, que es el despido, el trabajador tendrá derecho a recibir la indemnización de 33 días por año trabajados. Al igual que en el despido objetivo, también podría considerarse que el despido es nulo. Normalmente será cuando se entienda que la decisión de despedirle vulnera algún derecho fundamental del trabajador.
o se ha llevado a cabo por algún tipo de discriminación por su condición de su forma de ser, su ideología, su sexo, su religión, el motivo que sea. En este caso, no se otorga la indemnización por despido improcedente, también se le tiene que reintegrar en su puesto de trabajo y si somos capaces de demostrar que se ha producido esta decisión extintiva a causa de alguna condición personal del trabajador que justifica la nulidad, también se podrá solicitar, y que esto ha causado un daño, es importante, también se podrá solicitar una indemnización adicional por la vulneración de ese derecho fundamental que ha sufrido el trabajador. Por otro lado, también es importante, como estáis viendo, tener en cuenta cuál es la antigüedad de la empresa, en la empresa que tiene el trabajador, pues es uno de los elementos que se tienen que valorar a la hora de cuantificar el importe de la misma. Pues como es lógico, a mayor antigüedad en la empresa, mayor será la indemnización que corresponde. Sobre la forma en que se calcula la indemnización y los elementos que hay que tener en cuenta para su cálculo, vamos a dedicar otro vídeo en el que lo explicaremos con un ejemplo para que todo quede mucho más claro. Os esperamos.